último tema. Parecía que no íbamos a llegar nunca. El último tema es el más fácil, y además en este último tema han ido eliminando, por lo que dijo el profesor que ha puesto el examen, claro, si son 40 preguntas, han ido eliminando bastantes contenidos. Había años que preguntaban por cultismos y palabras patrimoniales, y este año, en teoría, nos van a preguntar por eso. De todas maneras, yo he subido un documento por si acaso, pero en teoría nos van a preguntar. ¿Qué os van a preguntar en este tema? En este tema os van a preguntar fundamentalmente sinónimos, antónimos, parónimos. Luego os explicaré lo que es un parónimo, que lo preguntaron el otro día. Os pueden preguntar por campos léxicos, familias de palabras, hipónimos, cohipónimos, que tiene un nombre muy complicado, pero que es un concepto muy sencillo. Y después también os pueden preguntar por anglicismos. Por aquí es por donde van a ir y por aquí es por donde preguntaron el año pasado. El problema de los sinónimos es que, claro, si te dan un texto y en el texto sale una palabra, yo que sé, ubicuo, y te ponen a continuación un ejercicio en que te digan busca entre las palabras que siguen un sinónimo de ubicuo y tú no sabes lo que significa ubicuo, no hay forma de prepararos para eso. La única forma de prepararos para eso es el bagaje que ya traigáis, lo que hayáis leído y luego también pues un poco de lógica, pues ubi, esto me suena a lugar, como la ubicación, entonces tiene que ver algo con lugar, ese es mi consejo, porque ya os digo que sí que vais a tener preguntas en ese sentido de sinónimos a partir fundamentalmente de los textos, pero también puede ser alguna que sea a partir de alguna frase que os den. Entonces, un poco de lógica, y yo confío en que sois personas leídas e instruidas y que vais a ser capaces de encontrar los sinónimos, Sí, lo sois, Bueno, cuando hablamos de la lengua, tenemos que pensar que nos enfrentamos con dos conceptos que tienen que ver con la teoría del signo lingüístico, que son el de significante y el de significado. ¿Qué es el significado? El significado es la idea mental que nosotros tenemos de algo cuando alguien pronuncia esa palabra. Y el significante sería la cadena de sonidos que alguien emite y que hace que en nuestra mente se dibuje aquel objeto. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque nos podemos encontrar que a un mismo significante le podemos adjudicar más de un significado, por ejemplo, banco. Si yo digo banco, me puedo encontrar con que ese significado tiene como mínimo 3 significantes. El banco de dinero, el banco de sentarse y el banco de peces. A un solo significante, es decir, a una sola palabra escrita o palabra leída o palabra oída, para decirlo así, le corresponde más de un significado. ¿Cómo deducimos nosotros ese significado en el caso de esas palabras? Por el contexto. Esas palabras que tienen un significante pero que tienen más de un significado se llaman palabras polisémicas. Ahora las veremos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de significante y significado lo explico aquí para después llegar al concepto este de palabras monosémicas o polisémicas. Lo de la connotación y la denotación, es algo que algún año han preguntado, pero yo creo que nos van a preguntar. La denotación significa simplemente que una palabra tiene un significado objetivo, denotativo, es decir, objetivo. El color negro. El color negro es la suma de todos los colores, ¿sí? Pero al color negro nuestra cultura le añade unos valores connotativos. Para nosotros el color negro es el color del luto, cada vez menos, afortunadamente. En otras culturas es el blanco. En la India las viudas van de blanco, no van de negro. Entonces, en el caso de los colores se ve muy bien la diferencia entre denotación y connotación. La denotación sería el significado objetivo y la connotación el significado subjetivo que individualmente o culturalmente le damos a una palabra. Eso también se ve, yo que sé, pues en conceptos como por ejemplo el amanecer. El amanecer denotativamente es el momento en el que empieza el día, pero connotativamente empezar de nuevo, renacer, no hay nada más romántico que ver el amanecer con la persona a la que quieres. Mentira, está muerto de sueño, muerto de sueño, pero se supone que, claro, en nuestra cultura, no sé en otras culturas, pero en nuestra cultura el amanecer tiene esos valores connotativos. ¿Algún año lo han preguntado? Yo no creo que este año lo pregunten,
Por aquí sí que os van a preguntar. Os van a preguntar por sinónimos y os van a preguntar por antónimos, pero no os van a preguntar por los tipos de sinónimos y antónimos, yo simplemente os los digo porque cuando hablamos de sinónimos y antónimos estamos hablando de conceptos que son muy generales. En realidad hay pocas palabras que sean sinónimas totales. Un sinónimo total es una palabra que tú puedes colocar en lugar de otra palabra en cualquier contexto. Por ejemplo, empezar y comenzar. Empezar y comenzar sí que son sinónimos totales. En cualquier concepto, en cualquier contexto, en cualquier frase, en cualquier discurso que tú puedas colocar comenzar, puedes colocar empezar sin ningún problema. Estaréis de acuerdo conmigo con que iniciar también es un sinónimo de comenzar, pero ya no es un sinónimo total. No en todos los contextos donde tú utilizas comenzar, puedes utilizar iniciar. Yo qué sé, tú estás hablando con tu madre y le dices, hoy comienzo las clases a las 5, ¿vale? Pero le vas a decir a tu madre, hoy inicio las clases a las 5. No, iniciar ya es una palabra más culta que comenzar. Ese tipo de sinónimos, que en teoría son palabras palabras que significan lo mismo, ¿sí? Ese tipo de palabras que significan lo mismo, pero que no puedo utilizar en todos los contextos de la misma manera, se llaman sinónimos parciales. Repito, sinónimos, palabras que tienen el mismo significado. Sinónimos totales, palabras que se pueden utilizar en cualquier contexto indistintamente. Sinónimos parciales, que son la mayoría, son esas palabras que aparentemente significan lo mismo o que en principio significan lo mismo, pero que no puedo colocar en los mismos contextos. Otro caso, yo qué sé, vivir y residir. Vivir y residir son sinónimos, significan lo mismo. Pero yo puedo decir, mi abuela vivió 98 años, pero no puedo decir, mi abuela residió 98 años. Por tanto, ya hay un contexto en el que no son sinónimos. Esos serían sinónimos parciales. El día del examen, si os preguntan por sinónimos, lo vais a ver muy claro porque vais a tener contexto. Vais a tener la frase, vais a tener la oración o vais a tener el texto. Entonces, lo que tenéis que hacer es ver qué palabra queda mejor allí, en ese contexto que tenéis, y luego también lo que tenéis que mirar es, si no sabéis lo que significa la palabra, intentar deducir el significado por la raíz de la palabra, por otras palabras que esa palabra os sugiera, etc. Y si no, al pito pito. Una de cada 3 y seguro que alguna acertáis. Respecto de los antónimos sería... en los antónimos nos encontraríamos con la relación contraria a la de la sinonimia. En el caso de los antónimos nos encontramos con palabras que significan lo contrario. Y en el caso de los antónimos también hay diferentes tipos de antónimos. No los han preguntado nunca los han preguntado, pero no es la misma clase de antonimia la que existe entre gigante y enano que entre vivo y muerto. Entre gigante y enano hay una gradación. Entre vivo y muerto no hay una gradación. O estás vivo o estás muerto. Es verdad que a veces decimos, uy, estaba medio muerto. Es curioso porque no decimos medio vivo. Uy, estaba medio muerto, pero está vivo. No está medio muerto, está vivo. Sí. Por eso se suele decir que hay 3 tipos de antonimia. Los graduales, los que serían gigante y enano, los complementarios, o estás sano o estás enfermo, o estás vivo o estás muerto, o está abierto o está cerrado, y luego los que implican algo a alguien. Yo no fui tía hasta que no tuve sobrinos. Yo no puedo comprar algo si algo no se vende. A esto yo sí que no le dedicaría nada de tiempo, porque no lo han preguntado nunca. Han preguntado por antónimos, pero por el tipo de antonimia no. Por tanto, yo de eso no me preocuparía. Por aquí sí que me preocuparía, la polisemia, la homonimia y después los parónimos, por aquí sí. ¿Qué es una palabra monosémica? Una palabra mono, uno, sema, significado. Polisémica, muchos significados. Sema significa significado. De hecho, estamos estudiando un tema que es la semántica, que estudia el significado de las palabras. Hasta ahora hemos estudiado la forma de las palabras en la morfología, la función de las palabras en la sintaxis,
Y ahora estamos estudiando el significado de las palabras. Las palabras monosémicas son aquellas que cuando vais al diccionario de la RAE solo tienen un significado, un único significado. Son la minoría en castellano. En castellano, la inmensa mayoría de las palabras son polisémicas. La inmensa mayoría de las palabras en castellano tienen más de un significado. Casos de palabras monosémicas, yo qué sé, necrosis, apendicitis, rural, jueves, son palabras que solamente significan una cosa y ya está. Y vais al diccionario y va a poner jueves, cuarto día de la semana. Ya está. O vais al diccionario y rural va a decir que es propio del campo. Ya está. No hay más significados. Palabra monosémica. Palabras polisémicas, como os he dicho, del griego polis, mucho, y sema, significado. Es aquella palabra que a un solo significante le corresponde más de un significado. Lo que hemos dicho antes de banco. La inmensa mayoría de las palabras en castellano son polisémicas. Yo qué sé, niña. Vale, niña es la hembra joven, ¿sí? Pero resulta que la niña también es la niña del ojo. Por ejemplo, por decir algo. Pero la mayoría, palma, la mayoría de las palabras en castellano tienen más de un significado, son por tanto polisémicas, banco, como hemos dicho antes. También, pero esto nos lo van a preguntar porque para esto necesitaríais un significado, no hay que confundir las palabras polisémicas con las palabras homófonas. Las palabras homófonas son palabras que, aunque parezcan polisémicas, no lo son. Me explico. Vino de beber y vino del verbo venir. En el diccionario no las vais a encontrar en la misma entrada, porque son palabras que vienen de dos sitios diferentes y que por evolución de la lengua han ido a dar en la misma palabra. ¿Queda claro esto? No es lo mismo la polisemia que la homonimia. La polisemia es que una misma palabra ha desarrollado diferentes significados. Sí. La homonimia es que dos palabras que vienen de dos sitios diferentes han ido a coincidir en la misma forma, pero que no tienen nada que ver. No os lo van a preguntar por qué. Hombre, en algún caso, por ejemplo, como el de vino, se ve claramente que el vino de beber no tiene nada que ver con el vino de venir. Se ve claramente. Pero en algún caso, yo qué sé, llave, que es el ejemplo que tenéis, llave para la llave que abre la puerta, para la llave de sol. Es polisémica, no es que venga de dos sitios diferentes y coincidan. Claro, ¿cómo lo sé eso? No lo sé si no tengo diccionario. Entonces no se van a meter en ese jardín. Os van a preguntar, en todo caso, por palabras polisémicas y no por palabras homónimas. Pero veis la diferencia entre palabra polisémica y homónima, ¿verdad? Además de todo eso, las palabras homógrafas son palabras homónimas que se escriben de la misma manera. Coinciden las dos cosas. Fijaos, por ejemplo, en haya y haya del verbo haber y haya la que cuida a alguien. O, por ejemplo, en vaca y vaca, la vaca del coche y la vaca animal, nos encontramos con palabras homónimas, vienen de dos sitios diferentes, pero han ido a dar en la misma forma. Escrita no, pero a nosotros lo que nos interesa es lo oral, ¿sí? Han ido a dar en la misma forma, pero no son homógrafas. ¿Por qué? Porque no se escriben igual. Vino y vino son palabras homónimas y homógrafas, porque se escriben igual. En el caso de las palabras homófonas serían vaca y vaca o haya y haya. Serían palabras homónimas que además se escriben de forma, como tenéis aquí, igual. Perdonad, distinta, no. En el caso de las homógrafas igual, perdonad, las homófonas suenan igual pero se escriben distintas. ¿Qué preguntaron el año pasado? El año pasado preguntaron por un parónimo, por una pareja de parónimos. ¿Qué son los parónimos? Los parónimos son palabras que suenan de forma parecida pero que tienen significados completamente distintos. Es el caso, por ejemplo, de actitud y aptitud, especie y especia, seso y sexo, o sexo y seso, y las que preguntaron el año pasado, infligir
infringir. Infligir un castigo, infringir una ley. Por estas dos preguntaron el año pasado. El año pasado pusieron esa pareja y dijeron, indica qué relación hay entre infligir e infringir. Ahora no recuerdo cuáles eran las otras dos opciones, pero la tercera opción era son parónimos. Y efectivamente son parónimos. La tercera o la primera. Son parónimos. ¿Vale? Entonces, por aquí pueden ir también este año. Sí. Además, yo creo que os lo dije, que cuando hablamos de la ortografía, el profesor le dio mucha importancia a los parónimos. Hemos hecho ejercicios de parónimos. ¿Os acordáis aquello de con H, sin H, A con H, A sin H, por qué separado, sino junto? El profesor le dio mucha importancia a los parónimos. Entonces, os va a caer una o dos de parónimos seguro que os caen, ¿eh? ¿Queda claro, por tanto, esto? Sí. Sinónimos significan lo mismo, antónimos significan cosas diferentes, homónimos son palabras que, viniendo de lugares diferentes, se han dado de la misma forma. ¿Qué más? Parónimos son palabras que suenan similarmente, no suenan exactamente igual, suenan de forma parecida, pero no tienen ninguna relación y tienen significados completamente distintos. Y luego los homónimos son estas que han coincidido, ¿vale? Y las polisémicas, las que tienen más de un significado. Más o menos todo esto, sí, parecen conceptos muy nuevos, pero todo esto suena. Y yo aquí con lo que me quedaría sobre todo sería con lo de los parónimos, porque lo han preguntado y él lo tenía en una tabla que tenía de diferentes posibles preguntas, tenía parónimos. Por tanto, miradlos bien. Hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, esto lo preguntan un año, y no lo han vuelto a preguntar más. ¿A qué se refiere? Se refiere a las relaciones que nos encontramos, a las relaciones de significado entre diferentes palabras, que pertenecen a un mismo campo semántico. Fijaos, por ejemplo, si yo tengo otoño, invierno, primavera, verano, estas palabras entre sí son cohipónimos, tienen la misma relación. Por encima de ellas, ¿qué hay? Hay un hiperónimo que es estación. Yo tengo, por tanto, las estaciones del año. Ese sería el hiperónimo. ¿Cuáles serían los hipónimos de las estaciones del año? Primavera, invierno, otoño, verano. Y entre sí, estas serían cohipónimos. Hiperónimo, colores. Los hipónimos de colores, verde, azul, amarillo, rojo. Y entre sí, amarillo y rojo, ¿qué son? Cohipónimos, porque están al mismo nivel. El hiperónimo es la etiqueta grande, la clasificación. Lo que me cabe dentro de esa etiqueta grande son los hipónimos. Y entre sí, esos hipónimos son cohipónimos. ¿Vale? Lo preguntaron un año. Sí, os daré ejercicios la semana que viene para que hagáis alguno. ¿Vale? No, esto es fácil, de verdad que esto es fácil, Si habéis venido de la sintaxis, esta no es nada. Esta no es nada de nada. Y además no lo van a preguntar de forma muy compleja, ¿Qué es un campo léxico? Un campo léxico es, esto también lo han preguntado alguna vez, un campo léxico es un conjunto de palabras que tienen un significado común, que tienen que ver con algo. Por ejemplo, el campo léxico de la música estaría compuesto por director, compositor, dirigir, afinar, sinfonía, cantata, es decir, cualquier palabra de cualquier categoría gramatical que pudierais asociar a ese concepto. Enseñanza, enseñar, examinarse, profesor, alumno, estudios, ESPA, universidad. Eso sería el campo léxico. ¿Qué sería el campo semántico? Dentro del campo léxico, las palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical. Aquí tendría el campo léxico y aquí tendría la familia léxica. Perdonad, el campo semántico, ¿sí? La familia léxica, que por esto sí que han preguntado alguna vez. Han preguntado alguna vez por el campo semántico y han preguntado alguna vez por la familia léxica. Esto, a lo mejor os acordáis de cuando ibais a primaria, o si tenéis hijos o eso, se trabaja. Una familia léxica es un conjunto de palabras que tienen la misma raíz, que tienen el mismo lexema. De niño tenéis niñear, niñería, niñez, niñito, niño, niñita, niñado, niñera. Esas serían palabras que pertenecen a la misma familia léxica.
Repito, campo léxico, todas las palabras de cualquier categoría gramatical que tienen que ver con un concepto. Campo semántico, las palabras que tienen que ver con ese concepto pero que pertenecen a la misma categoría gramatical, o que son adjetivos, o que son verbos, o que son adverbios, o que son sustantivos. Familia léxica, me da igual la categoría gramatical, lo único que tienen que compartir es el lexema. ¿Os acordáis del concepto del lexema? Ya está. Casi hemos terminado el tema. Si es que os digo que este tema se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. ¿De dónde viene el léxico castellano? Del latín. ¿Pero todo el léxico que utilizamos nosotros hoy en día viene del latín? No. La mayoría de palabras que utilizamos del latín son palabras que se llaman patrimoniales. Son palabras que vienen del latín, pero que han sufrido una evolución. Yo qué sé, nosotros utilizamos la palabra harina. La palabra harina viene del latín farinam, y de ahí nos da harina. Esa es una palabra, en este caso, patrimonial, porque es una palabra que ha ido evolucionando. Veo viene originalmente del latín video. Por la evolución de la lengua, veo ha perdido una D y ha perdido una I, y al final se ha quedado en eo. Pero fijaos, cuando después, en el siglo XX, se inventa un aparatito en el que tú metes una cinta y lo que está grabado en la cinta se ve, en lugar de ponerle un nombre extranjero, a alguien se le ocurre ir directamente al verbo en latín, introducir ese verbo directamente del latín sin evolucionar en el castellano y en el inglés y en otras lenguas. A eso se le llama un cultismo. Por tanto, un cultismo sería una palabra que cogemos directamente del latín o del griego, también me valen las del griego, sin sufrir ninguna evolución. Cuando se inventan las diferentes especialidades médicas, se recurre al griego, directamente pediatra. Pediatra es una palabra que no existe en el siglo XV, ni en el siglo XVI, ni en el XVIII, pero que viene de paidos, niño, y el atra de los médicos, que es el que cuida, el que se encarga de curar, y entonces de allí se toma esa palabra que sería un cultismo. ¿De acuerdo? Por esto han preguntado algún año, han preguntado por los cultismos. Este año, en teoría, no están en el temario. Pero yo qué sé, yo os lo digo, si tenéis además cualquier expresión que viene directamente del latín, cuando utilizamos en castellano idem para decir lo mismo, sí. O cuando decimos, por ejemplo, seculam seculorum, sí. Esos serían cultismos, porque son expresiones que utilizamos directamente del latín. Palabra patrimonial, la palabra que ha ido evolucionando. En teoría nos lo pueden preguntar, ¿eh? Aparte de todo eso, ¿cómo ha crecido el léxico del castellano? El léxico del castellano ha crecido a través de préstamos lingüísticos. Las lenguas con las que el castellano ha tenido contacto han ido introduciendo diferentes palabras en castellano. Yo qué sé, el catalán ha dejado palabras como capicúa, que es un número que es igual por el cap y por el cúa. Pero también dejó la peseta. Una peseta era una pesa petita, una peseta, una pieza como moneda. Entonces la palabra peseta también viene en castellano del catalán. La palabra izquierda, la palabra izquierda viene en castellano del euskera. O guijarro también viene del euskera. Tenemos también palabras que vienen del gallego. Tenemos también palabras que vienen del francés. Tenemos también palabras que vienen, yo qué sé, del persa. O sea, tenemos palabras de un montón de lenguas. ¿Cuáles son, de todas maneras, las lenguas que históricamente han dejado, o la lengua que históricamente ha dejado más huella en el castellano? El árabe. Hay muchísimas palabras que utilizamos habitualmente y que son del árabe. Prácticamente todas las que empiezan por al. Porque al es el artículo en árabe. Cuando nosotros decimos almohada, en realidad estamos diciendo el cojín. Y si nosotros decimos la almohada, estamos diciendo el cojín. Sí, yo que sé, alfombra, pero también acequia, azafata. Azafata viene de zafata, que es una palabra que viene del árabe. Hay muchísimas palabras en castellano que vienen del árabe. Esto es históricamente. Hoy en día, ¿cuál es la lengua
que más palabras nos ha dejado? Pues os lo podéis imaginar. La lengua que hoy en día nos ha dejado más palabras y más palabras nos está dejando es el inglés. El inglés es la lengua que está aportando hoy en día más vocabulario. Y cuando nosotros adaptamos palabras del inglés, fijaos que se produce una evolución. Por ejemplo, a veces las hemos traducido directamente. Balompié viene de fútbol, baloncesto viene de básquet, ¿sí? Básquetbol, ¿no? En teoría. Es una traducción literal. A veces simplemente cogemos la palabra del inglés, básquet, y después la adaptamos a la ortografía del castellano. Y ya no decimos básquet con K, sino que ya decimos básquet con QU. ¿Sí? A veces nos encontramos con algunas cosas, yo qué sé, pendrive. ¿Qué hacemos con pendrive? ¿Cómo lo introducimos? ¿Cómo lo escribimos? Y luego también llegamos a casos como, por ejemplo, el famoso whisky, que en castellano está en el diccionario así. Esto no es leyenda urbana, ¿eh? En el diccionario recoge la palabra whisky así. Si vais a whisky con W, os remite a whisky así, que es como el diccionario dice que tenemos que escribir whisky. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los anglicismos? A ver, hay anglicismos que son inevitables. Rugby. Es que, ¿de qué otra manera me puedo referir a ese deporte? Pero, ¿qué está ocurriendo también? Que muchas veces, por moda, porque es más corto, porque nos hace más cool, sí, utilizamos palabras del inglés cuando tenemos una palabra en castellano, aparcamiento. ¿Por qué tenemos que decir parking? Cuando encima eso nos da un problema horroroso a la hora de escribirlo y a la hora de hacer un plural. Parkings. A ver en castellano qué palabra tenéis que acabe de esta manera. Sí. Entonces, muchas veces, incluso, el problema que hay con los plurales se acaba derivando en tener dobles plurales. ¿Recordáis cuando vimos el sustantivo? El plural de club es clubes, pero también clubs. La forma del inglés nos hace el plural en clubs, pero esa terminación en castellano, BS, es tan rara que al final tenemos una terminación como clubes, que es más normal. O yo que sé, la póster, álbum. Hay gente que dice pósters y álbums, pero lo correcto en castellano es pósteres y álbumes. Porque lo que hacemos es adaptar ese plural a la pronunciación correcta en castellano, a la pronunciación más habitual. Entonces, bueno, aquí tenéis, en fin, un breve, resumen de los anglicismos que utilizamos hoy en día más habitualmente, pero bueno, Y finalmente aquí acabamos con los neologismos. Los neologismos son palabras que creamos a través de otras palabras que ya existen en la lengua, y de los neologismos os hablé cuando hablé de los mecanismos de formación de las palabras. ¿Os acordáis? Que es también cuando hablamos de las palabras parasintéticas. La mayoría de las palabras parasintéticas son neologismos. ¿Os acordáis de las palabras parasintéticas? Alunizar, sí. Alunizar es una palabra parasintética. Es una palabra a la que si le quitamos el prefijo, lo que nos queda es una palabra que no existe en castellano. En el siglo XVI hablaban de alunizajes. No hablaban de alunizajes. ¿Por qué? Pues porque era un concepto que no existía. En el siglo XX y en el siglo XXI ha habido que recurrir a palabras para referirse a cosas. ¿Y qué han hecho? A partir de una palabra que ya existía en castellano como luna, se ha hecho alunizar y luego alunizaje. Entonces, como os dije cuando vimos la composición de palabras, la parasíntesis, los acortamientos, las siglas, los acrónimos, el grueso de las palabras nuevas que se introducen en el castellano vienen bien directamente a través del inglés, bien directamente a través de mecanismos que ya existen en la lengua castellana y que nosotros aprovechamos para hacer palabras que no existían, poniendo prefijos, poniendo sufijos o haciendo palabras parasintéticas o haciendo palabras compuestas. Aquí tenéis algunos ejemplos de, yo qué sé, televisión. Existía visión y existía tele como algo que era distancia. Telégrafo, ¿sí?
Teléfono, pues cuando inventaron el aparato lo que hicieron fue coger tele y visión y a partir de ahí crearon una palabra que no existía, pero a través de procedimientos que ya existían en castellano, ¿eh? O por ejemplo, a veces lo que hacemos es que traducimos o calcamos, como lo del fin de semana, que sería el weekend, ¿sí? Que era un concepto que no existía en castellano y que se traduce directamente del inglés, la famosa luna de miel. En castellano toda la vida la gente se había ido de viaje de novios, hasta que en los años 50 empezaron a doblar las películas americanas y los ingleses se van de honeymoon. Entonces, cuando se traducía aquellas películas, en lugar de traducirlo bien, que era como tenían que haber traducido luna de miel, no luna de miel, sino viaje de novios, hay que traducir el concepto, no hay que traducir la literalidad. Resulta que empezaron a traducir luna de miel, luna de miel, luna de miel, y al final resulta que la gente se va de luna de miel cuando toda la vida nos habíamos ido de viaje de novios. A veces el calco es absurdo, como ciencia ficción. Ciencia ficción viene de science fiction en inglés, pero en castellano no es lógico que un sustantivo haga de complemento del nombre de otro sustantivo, excepto que vaya en aposición. Y fijaos lo que decimos en castellano, ciencia ficción. ¿Qué es eso de ciencia ficción? La traducción correcta en castellano tendría que haber sido ficción científica. Pero al final ha tenido tanto éxito lo de ciencia ficción que al final se ha quedado, es una tontería, porque es que no tenemos en castellano dos sustantivos de esta manera, no. Entonces hay que tener también cuidado porque eso influye, calcar muchas veces conceptos, influye también en hacer más pobre la lengua. Y no es el caso del castellano, pero por ejemplo es el caso del catalán, que el catalán está calcando, por ejemplo, los buenos días, buenas tardes y buenas noches del castellano y se está perdiendo la diferenciación entre el bon vespre y el bona nit. Y yo oigo a veces a gente que a las 8 de la tarde entra en un sitio y dice bona nit y a mí se me caen los oídos al suelo. Las orejas, no los oídos, las orejas, no es bona nit, cuando tú entras en un sitio es bon vespre, cuando te vas es bona nit. Y ya nos digo, cuando alguien te dice bona tarda, a mí es que me suena fatal, porque eso es calcar el sistema del castellano de buenos días, buenas tardes, buenas noches. En mallorquín toda la vida ha sido bon día todos los días, sí. Hasta que luego ya decías bon vespre y bona nit. Y ahora resulta que ya decimos bona tarda, porque los catalanes del Principado han copiado lo de buenas tardes del castellano. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que sustituimos una forma de ver el mundo a través del lenguaje. Y ya os digo, lo que se ve muy claro es lo de la luna de miel. La luna de miel, que es muchísimo más cursi y muchísimo menos gráfico que viaje de novios. El viaje de novios sí, pero luna de miel no sé. Entonces, hay que tener cuidado también cuando se introducen estas palabras y hay que tener cuidado, hay que ser consciente de que las estamos utilizando y de que las estamos utilizando sabiendo que las estamos utilizando en una lengua que no es la nuestra. A la hora de escribirlas, lo digo por si en el examen os lo preguntaran, a la hora de escribir una palabra que todavía no está adaptada en castellano, a la hora de escribir a mano se escribe en cursiva, perdonad, se escribe entre comillas, pero a la hora de escribirla a ordenador se escribe en cursiva. Si vosotros tenéis una frase el día del examen como he dejado el coche en el parking, ¿sí? Parking tendría que estar escrito en cursiva, porque es una palabra que viene del inglés y que todavía no se ha adaptado al castellano. ¿De acuerdo? Y he terminado el último tema.